Hola, buenas madrugadas. Es de nuevo nuestro tiempo. 2 nuevas ediciones están ya listas. Serán 2 nuevos viajes a esos mundos desconocidos que aquí en el Espacio en Blanco nos gustan. Nos queda tan solo saludar a nuestro primer invitado, compañero hace mucho tiempo, Josep Guijarro. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí contigo. Yo también de que estés de nuevo. Viajero empedernido, director de la revista Rutas del Mundo, de Penthouse y una larga trayectoria en los medios. ¿Sabes dónde está Bacao? Estoy mirando nuestro... Bacao con B, ni idea. Me has dejado outside en el segundo número 30 de programa. Estaba mirando en este globo terráqueo que nosotros tenemos, estoy viendo ahora Beijing, la gente que se conecta con nosotros, y Bacao no tengo ni idea dónde está. Si nos estás escuchando, mándanos un email o llámanos por teléfono, llamada gratuita, a ver, nos dices dónde está ese extraño lugar. ¿Cómo te lo pasas de bien viajando tú, colega? Lo procuro. Viajar, bueno, tú lo sabes porque también eres adicto a las experiencias. Creo que es un remedio magnífico contra la xenofobia, la depresión. Contra la depresión, un remedio infalible contra la incultura. Te ayuda al mestizaje, te ayuda a tener una mente global, a estar despierto, a recibir ítems de culturas y de personas absolutamente diferentes a ti, y que te proporciona una adrenalina singular, especialmente cuando uno trata el viaje como yo creo que se tiene que hacer, que es viviéndolo en primera persona, no digamos con todo controlado, con todo el paquete listo y con la experiencia medida, sino vivirla un poco en la línea del universo, de hacer que las sincronicidades, que ese valor tan específico que supone la improvisación actúe en tu interior, y te guíe y te lleve pues a experimentar lugares, experimentar sensaciones y experimentar, por supuesto, ese mestizaje, ¿no? ¿Tu último destino cuál ha sido? ¿Tu último lugar donde has estado? Pues acabo de venir de Lisboa, de Portugal, la ciudad de las siete... Sí, está en la península ibérica y por lo tanto está aquí al ladito, pero bueno, es una experiencia y es un descubrir también aspectos a veces desconocidos, ¿no? Una de las cosas o de las características que tiene las aventuras que últimamente estoy protagonizando es que intento ver las ciudades desde otro punto de vista, no solamente por su arquitectura o por sus gentes, sino intentar meterse en lo que yo llamo el spiritus loci, ¿no? Que podría definirse como el duende del lugar, su energía, su esencia propiamente dicha. Y todos los lugares lo tienen, no hace falta ir a un lugar sagrado para experimentar esa sensación mágica de un atardecer. Esto es algo que tenía muy presente, por ejemplo, el hombre primitivo, que se fijaba, por ejemplo, en el eco que proporcionaba un lugar determinado de la naturaleza, una cascada de agua, un determinado paisaje que ejercía una influencia sobre nosotros, sea relajándonos, sea despertando adrenalina, sea ejercitando cualquier sentido que podamos tener adormilado. Y eso es lo que ha convertido una piedra en un algo mágico. Y ese algo mágico ha pasado generación en generación a ser consagrado por diversas religiones hasta convertirse en una catedral. Y esos templos son naturales. Y ese culto a apreciar lo que la madre naturaleza nos ha proporcionado es un sentido que el hombre urbano, creo, no debería resignarse a perder. Uno puede irse, ¿qué te digo yo?, a las afueras de Madrid y mirar la sierra y ver el atardecer, por ejemplo, como el sol se oculta tras de ella, y estar sintiendo algo importante, íntimo, interior, que le conmueve, y por lo tanto está haciendo un ejercicio mágico. A veces nos empeñamos en que la magia tiene que supeditarnos a encender velas o a efectuar determinados cánticos para entrar en un determinado estado de consciencia, y el estado de consciencia lo podemos adquirir de unas formas absolutamente mágicas y muy sencillas, ¿no? Eres un viajero empedernido, normalmente vives en Barcelona, estás en Madrid de paso. ¿Cuál es el próximo destino? Me voy el miércoles a Belgrado, a Serbia, y es solo lugar de paso porque dentro de 15 días viajo a Croacia, concretamente a la región de Istria, donde seguiremos dando lucha y batalla. Y eso lo reflejas todo en la revista que diriges, ¿no? Sí, no siempre en una línea
llamémosle esotérica o mágica o particularmente paranormal. Algunos destinos son única y exclusivamente destinos turísticos, pero todos tienen algo en su esencia o llámame paranoico, ¿no? Muchas veces me he sentido guiado a pistas o a historias, alguna de ellas la relataremos esta noche aquí en el Espacio en Blanco, que podían ser complemento a fases de investigaciones previas que jamás habían podido concluir y que por azares del destino se van cruzando en tu camino a lo largo de viajes que no tienen esa línea y que sin embargo parece que te han colocado allí para que completes la parte del puzzle que te faltaba, ¿no? Es curioso. Antes de entrar en tema, muy breve, es cierto que cuando te ponen los ojos de ver, ves muchas cosas cuando viajas. Dicen que aumentas incluso la capacidad cerebral. Si estamos con un 8, un 10% cuando sales de viaje, un 12, un 15 se te abre todo. Es una buena terapia esa, ¿eh? Yo creo que es algo que todo el mundo tiene que experimentar y sobre todo en los destinos más sugestivos, aquellos que se nos presentan porque a lo mejor han aparecido mucho en los medios de comunicación o porque suponen, por su historia o por su energía propiamente dicha, un desafío para nuestro espíritu, para nuestra alma, nos predisponen ya a ver de otra forma. Seguro que todos hemos entrado 1000 veces a una catedral o a una iglesia, pero cuando tú conoces, cuando tú vas con una cierta predisposición a verlo, estás interpretando símbolos, estás dejándote llevar por energías que aunque hayas visto 1000 veces, hasta entonces no le encuentras ese sentido. Pues cuando esto ocurre en un lugar lejano, cuando las condiciones que te envuelven no son tan fáciles, porque a lo mejor has tenido que andar por la selva o cruzar un desierto o pasar una noche llena de miedo o con frío o con agua, cuando las condiciones, que son muy importantes, las condiciones ambientales que te envuelven, te han predispuesto a vivir una experiencia singular, ese lugar que a lo mejor te podía parecer soso o que tenía solo ese icono, de repente se abre a un mundo absolutamente diferente, a una percepción distinta, que es la experiencia humana. Y lo que nos distingue de los animales es precisamente esa capacidad de sentir, de interpretar, de abstraer nuestras ideas y sentimientos y concentrarlos en cosas que recordaremos para siempre. Una de mis grandes fortunas y a la vez tremendas frustraciones es que viajar con el ritmo que lo hacemos nosotros supone sustituir de una semana para otro recuerdos y experiencias que son verdaderamente maravillosas y que a la mayoría de los mortales, cuando hace un viaje de vacaciones al año y se va a un lugar maravilloso y lo recuerda durante 12 meses, yo los estoy sustituyendo, como quien dice, de 7 en 7 días, ¿no? Por eso digo que es una gran grandeza, me siento afortunado de poder vivir y experimentar en muchos sitios, en muchos lugares, pero también es una tristeza a la vez, porque esos recuerdos maravillosos los tengo que sustituir de semana en semana, ¿no? Menos mal que los tienes ahí y nos los puedes contar. Para los que no siempre se puede viajar, pero hay otra forma de viajar con la imaginación que quizás sea el mayor poder que tenemos. Os invitamos esta noche a hacerlo con nosotros y con Josep Guijarro. 900-137-137 y además es gratis. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar, preguntar, ir a esa habitación o venir el fin de semana próximo. Tenemos un montón de cosas para vosotros. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje. Bueno, pues yo sé que es difícil elegir 5 destinos que te hayan marcado últimamente, o no sé cómo definirlo, ¿no? O quizá los más significativos, pero estamos de tu mano. Empezamos cerquita, me decías, en Francia. Sí, bueno, un poco en la línea de ese duende del lugar. Hay un lugar relativamente cercano, porque estamos hablando de la costa atlántica francesa, que encierra, por un lado, paisajes maravillosos y del otro, una historia llena de enigmas y de muchas preguntas sin respuesta. Me estoy refiriendo a los alineamientos de Karnak, que así es como son conocidos, unos miles de piedras que se extienden en kilómetros y kilómetros. Bretaña francesa. En la Bretaña francesa. Y que mi fascinación por ese lugar nace a edad muy temprana. Tú recordarás un libro que es de culto, Frank, que está por ahí, seguro que lo recuerda al 100%, de Louis Charpentier, que se llamaba El enigma de los gigantes. En él no habla específicamente de una raza de gigantes que poblara la Tierra, lo deja caer, pero el argumento
para mí más sobrecogedor, más importante, es pensar que el hombre en la más remota antigüedad tenía una capacidad de controlar y de entender la naturaleza que desgraciadamente hemos perdido hoy. Bueno, hemos perdido en el mundo urbano, porque quiero poner un paréntesis, una salvedad. Todos recordáis hace unos años cuando en el sudeste asiático se produjo ese terrible maremoto que supuso la muerte de muchísimas personas y el que muchas ciudades y poblaciones costeras y no tan costeras quedaran inundadas por la fuerza del tsunami, como los aborígenes de la zona lograron salvar la vida porque ese sexto sentido propio del ser humano que está en concordancia con la naturaleza, les previno, interpretando pues que los pájaros tenían un comportamiento extraño, que los animales estaban alejándose, de que algo iba a suceder. Esto el hombre urbano lo ha perdido, pero en la más remota antigüedad, por esa comunión que tenía el ser humano con la naturaleza, existía de una forma muy importante. Y los menires que se extienden en toda esa región, el yacimiento más importante es el de Karnak, pero podríamos citar el de Kermario y un tercer yacimiento. Estamos hablando de un corredor de aproximadamente unos 4 kilómetros de menires en línea recta, grandes avenidas. Lo primero que se especuló es que podían ser avenidas, propiamente dicho, que se intentaran delimitar para llevar a una suerte de templo o altar ritual. Jamás ha aparecido tal templo o tal altar, con lo cual son una suerte de autopistas que no llevan a ninguna parte, y autopistas, por otra parte, que están conteniendo menires de un peso y unas dimensiones que no justifican el esfuerzo que ese pueblo galo o pregalo podía estar efectuando para crear una de esas creaciones. Y lo que postulaba Charpentier en ese libro, para mí fascinante, es que esos menires no eran ni avenidas, no eran ni soldados romanos, como dicen las leyendas, petrificados por el hechizo mágico de algún gurú de los galos. No, tenían que ver con prácticas de esos pueblos célticos, de los que él denomina ligures, y que estarían ocupando todo el norte de España, desde Galicia, Cantabria, hasta la costa atlántica francesa, para ejercitar una acción sobre las mareas. Cualquiera que visite el lugar... Sobre las mareas. Cualquiera que visite el lugar observará que hay un fenómeno natural allí muy singular. Basta que visite localidades tan maravillosas como Mont-Saint-Michel o Saint-Malo. Ese castillo que está en medio del mar. Efectivamente. Precioso, ¿no? Fíjate, 2 veces al día esos 2 castillos, el de Saint-Malo y el de Mont-Saint-Michel, una abadía y un castillo, una fortaleza militar, quedan absolutamente rodeadas por el agua, y 2 veces al día esos mismos lugares quedan al descubierto. No estamos hablando de un palmo de agua, no. Hay una profundidad considerable, el agua se retira de una manera extraordinaria. Y hay quien dice, ese tal Charpentier, misteriosa personalidad, porque nadie sabe quién se ocultaba detrás de ese seudónimo. Estuvimos hace ya algún tiempo, Javier Sierra y yo, detrás de intentar desvelar quién se ocultaba detrás de ese seudónimo, y casi llegamos a dar con un misterioso club esotérico en Francia, gracias a un escritor prestigioso francés que nos puso en la pista de un club llamado Atlantis, donde una serie de próceres o personas con cierto nivel de lucidez y conocimiento en esoterismo y masonería podrían tener claves de ese pasado ancestral. Bueno, sea como sea, que no me quiero enrollar, lo que postula Charpentier es que esos menires están controlando las mareas, están haciendo una suerte de acupuntura planetaria. Y la prueba es que en una región de esa costa oeste atlántica, por una orden gubernativa, se mandó quitar los menires que estaban colocados desde hacía 3.000 años en esa ubicación, y las mareas inundaban zonas que no inundaban antes. No me digas. Y en consecuencia, la deducción que él establecía es que la acción de esas piedras estaban ejercitando
Igual que lo puede hacer la acupuntura sobre un cuerpo humano, donde hay toda una serie de corrientes energéticas. Esto lo saben también los geobiólogos, que hay lo que podríamos llamar líneas Harman, unas corrientes energéticas por debajo de la Tierra que se separan unas de otras en paralelo. Podrían estar haciendo una acción de control, en este caso sobre las mareas, en otros casos sobre ríos subterráneos, sobre corrientes de agua, y una de las teorías más extendidas es sobre las rutas de la sal, que era un elemento importante para la conservación de los alimentos. Lo de la sal, desde luego, hay que descartarlo en Cremario, hay que descartarlo en Karnak, porque estamos hablando de 4 kilómetros con menhires. Estamos hablando de miles de menhires, unos muy pequeñitos y otros, como el Jean de Manio, que se extiende más de 4 metros de altura. ¿Qué eran esas piedras? Sigue siendo un verdadero conocimiento misterio tendrían la gente para ponerlas en ese sitio, sabiendo que podía afectar al agua, ¿no? Qué curioso. Claro, eso es lo fascinante, porque a nadie hoy día se le ocurriría que la acción de una piedra pueda estar contribuyendo a un ajuste dentro del cosmos que supone la naturaleza, del orden cósmico de la naturaleza. Y sin embargo, pruebas como esta estarían probando, valga la redundancia, que esa acción es real y es factible. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Vamos a otro destino, si quieres. Te voy a hacer saltar, porque creo que teníamos algunas otras cosas, pero te voy a hacer saltar de un sitio a otro. México. México, cómo no. Si hay un lugar que nos transmita, yo creo que la mayoría, ¿no? Una energía especial, es sin duda México. Y todos los lugares especiales, y os vais a dar cuenta en la medida en la que vayamos hablando de ellos, tienen características similares. Una de ellas, presente siempre, es el agua. Y en la historia que os vamos a contar a continuación, el agua también tiene un cierto protagonismo, ¿no? Porque el origen de los pueblos del actual México sigue siendo para muchos un misterio, ¿no? Se habla de los famosos olmecas, esas grandes cabezas con rasgos negroides que algunos apuntaron podían ser viajeros procedentes del otro lado del Atlántico. Cuando digo del otro lado me refiero de la costa africana, que habrían llegado, vaya usted a saber cómo. Bueno, según Eyerdal estaría claro que con balsas muy primitivas, pero que sería posible ese viaje intercontinental. Para otros hay un origen medianamente legendario, ¿no? Nos vamos a una isla maravillosa que yo creo que has visitado no hace mucho, que es Mexcaltitán, en el estado de Rivera Nayarit. Es una isla que cuando llegué allí por primera vez, y te lo juro que... Rivera Nayarit es en el oeste de México. En el oeste de México, para que nuestros oyentes se hagan una idea, todos tenemos presente la peninsulita Tijuana, que es el punto de unión entre San Diego y México, y esa peninsulita, bueno, pues en la parte de abajo de la peninsulita está Rivera Nayarit. Pasaríamos después a Puerto Vallarta, que es por todos conocido por la serie de Vacaciones en el Mar, donde atracaba el famoso buque. Bueno, pues en esta pequeña islita, cuando uno llega, lo hace a bordo de una barca, ¿No se tarda mucho en llegar de la costa a la isla? No, es un trayecto de aproximadamente una media horita, pero porque no vas en línea recta, sino que estás haciendo un recorrido circular. Estás en una zona de manglar donde se pescan abundantes camarones, pequeñas langostitas que están riquísimas, tal y como las cocinan ellos, y estás haciendo un viaje circular como si fuera un laberinto, como si fuera la isla de la Atlántida. ¿Sabes cómo lo llamaban a Mexcaltitán en la más remota antigüedad? No. Atlán. No me digas. Es la cuna del pueblo mexicano. Se encontraron en el centro de esa población una estructura piramidal, ya no existe, está desgraciadamente enterrada, y un escudo que a todos nos resultará familiar porque ocupa la bandera de México, que es
esa águila o esa garza. Ahí está parte del misterio, que tiene en su pico una serpiente. No me digas, ¿ahí estaba el escudo? Ahí estaba el escudo. Ahí fue encontrado junto con otra piedra que tiene unos grabados misteriosos, una serie de líneas que se asemejan a las Harman que antes hablábamos, un diseño que era el diseño que tienen las calles, aún hoy en la actualidad, las calles de la ciudad, y que es el diseño que exportaron aquel pueblo primitivo desde Atlán hasta el actual México DF, que fueron allí por una misión que un chamán les encomienda. En concreto, las gentes que estaban adorando allí a sus ídolos y que vivían exclusivamente de la pesca en ese Atlán, que en el mexica primitivo significaba lugar de garzas, reciben la consigna de su chamán de que tienen que buscar. Este chamán recibe el nombre de Tlaloc. Reciben ¿El dios de la lluvia? No sé si no, porque el dios de la lluvia es Chac. Este chamán les habla de que tienen que emigrar al lugar donde encuentren, señalado con un águila que tendrá en su pico una serpiente. Ese lugar no es otro que el actual México DF. Allí encuentran una laguna en la que hay abundantes serpientes y donde, curiosamente, cuando ellos llegan después de más de 100 años de recorrido, encuentran ese signo inequívoco de que tienen que erigir allí su ciudad. En ese éxodo, un éxodo que los antropólogos y los historiadores han tratado de reproducir y sobre el que hay escasísimas pistas, suceden muchas cosas, pero nos vamos encontrando estructuras de tipo piramidal. Y las primeras que me sobrecogieron, que me llamaron poderosamente la atención, son las conocidas como huachimontones, de una extinta y desconocida civilización que recibe el nombre de tradición Teochitlán, por ser la localidad en la que fueron halladas, y que yo descubrí de una forma un tanto peculiar, porque Patricia, aquí presente, y un servidor estábamos a bordo de una furgoneta con un guía local, y yo vi una señal en la que estaban señaladas esas misteriosas esferas, igual que en Costa Rica, que están relativamente a unos 15 kilómetros de Teochitlán, ¿no? Y me dijo, no, si yo serví de guía al señor Benítez a ver estas bolas, pero lo verdaderamente interesante no está ahí, sino a 1 kilómetro de Teochitlán. Hay un yacimiento y me habla de unas pirámides, y dije, vayamos para allá. Vamos para allá. Esa intuición, esa cosa que no buscada y verdaderamente fascinante, porque lo que encontré allí son unas pirámides del todo extrañas. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, imagínense una tarta redonda. Estoy mirando el tiempo, vas a tener que estar 3 programas con nosotros. Sí, voy, puedes pues seguir. Acelero, imagínense una tarta sobre la que montan otra tarta, han hecho una escalerita, otra tarta, así hasta 9 peldaños, un rellanito y 3 peldaños más. Todas tienen esa misma estructura, 9-3, 9-3. Que tiene que ver, y esto sí nos alargaría para un programa casi monográfico sobre la cuestión, con el calendario, que después derivará en la piedra, el ara, que para unos es aras, para otros es calendario, que está en el Museo Antropológico de México, que es el calendario azteca, y que se relaciona íntimamente con la profecía de los mayas y el 2012. Tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con el miedo que aquellas gentes sentían y vivían por los volcanes. Estamos en una zona eminentemente volcánica, que es la zona de Tequila. Está ahí el volcán Tequila dominando toda la región. Los huachimontones perfilan casi perfectamente la misma forma de las montañas, y yo me quiero imaginar al sacerdote que se colocaba en el centro haciendo lo que llamaba el volador. La ceremonia del volador consistía en colocar un palo en el centro, en lo más alto de la cúspide de esta pirámide, que no tiene más de 11 metros de altura, con una sola pierna, y tratar de conectar con el mundo superior mientras el palo le está conectando con el inframundo. Alrededor, el pueblo, en una especie de sardana, porque se cogían de las manos dando saltitos y vueltas circulares como si fuera el engranaje de un calendario, iban moviéndose en el sentido contrario hasta que él entraba en un éxtasis místico, y eran los dioses que hablaban por su boca, y pronunciaba
las cosas que quería escuchar el pueblo. Esas ceremonias, desgraciadamente, se han perdido, aunque algunas se han transformado y hay todavía huicholes con los que tú has tenido, me consta, algún tipo de contacto, que siguen manteniendo vivos algunos de esos rituales muy parecidos a los de los antiguos miembros de la tradición Teuchtitlán. Un verdadero misterio en el que se han encontrado tumbas de tiro y que nos transporta al siguiente sitio, que es Teotihuacán. Grabar a un amigo haciendo el jam y subirlo a internet puede resultarte muy divertido, pero ¿no sabes hacer algo más creativo? ¿Tienes algo nuevo que contar en internet? Premios Indie, premios internacionales a la innovación audiovisual en internet. Entra en rtv.es y demuéstranos de qué eres capaz. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Teotihuacán. Te iba a decir que podemos estar 3 programas aquí, podemos quitar alguna de las cosas con la promesa de que vengas a contárnoslas otro queda día. Prometido, claro que sí. Y seguimos disfrutando. Teotihuacán, acabamos de llegar de allí, qué sitio fascinante, increíble. Y además de actualidad, en la medida en la que está a punto de desvelarse uno de sus grandes secretos, porque un equipo de arqueólogos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología de México, ha encontrado en el templo de Quetzalcóatl, concretamente una serie de galerías de 300 metros, que conducen a lo que con toda probabilidad son las cámaras que conducen al inframundo, las cámaras que contienen los reyes de Teotihuacán. Sabes que cuando los mexicas llegan a Teotitlán, a lo que es el actual México DF, erigen unas primeras pirámides, unos primeros templos y descubren a muy pocos kilómetros de aquel asentamiento una ciudadela erigida, nadie sabe cómo ni por qué, a la que denominan la ciudad de los dioses. La ciudad donde nacen los dioses sería la descripción correcta. Es decir, que alguien que iba allí como hombre terminaba convertido en dios. Aquello estaba abandonado, además de saqueado, incendiado, pero ellos lo reconstruyeron, lo reutilizaron y lo convirtieron en el primer icono de la civilización azteca. Pero nadie sabe quién, cómo ni por qué hizo Teotihuacán. Parte de ese misterio se puede desvelar. No sé si puedo dar la dirección de la web en la que podrán encontrar la fotografía que yo creo que define lo que es la puerta al inframundo, porque estamos hablando de una grandísima galería, la podéis ver en los32rumbos.com. Hemos puesto un enlace a una fotografía en noticias. Hay que pinchar noticias y ahí se encuentra. Efectivamente, ¿no? Y encontraréis una imagen que a mí me sobrecoge porque es prácticamente vertical. Nos conduce, allí han encontrado abundante cerámica que ha permitido datar el hallazgo en el 236 a.C., por lo tanto estamos hablando de una civilización muy anterior a la de los mexicas que llegan a Ciudad de México y que estaría, insisto, poniéndonos en la pista de quienes habitaron en la ciudad de Teotihuacán, porque no sabemos quiénes ni por qué construyeron esa ciudad. Sí sabemos que tenía que ser impresionante, que tenía que ser ritual. Lo hablábamos antes de entrar en el programa. En la Pirámide del Sol, por ejemplo, se sabe que en su base hay un acceso que conduce a una serie de grutas naturales. Hasta ahí todo normal. Los pueblos primitivos han construido, por la razón que yo apuntaba al principio, pues porque esa cueva a lo mejor generaba un eco y creían que estaban hablando con un ser superior. Se monta un culto a través de esa experiencia personal, íntima, que el chamán vive, quiero creer, además ayudada por la ingesta de sustancias o por estados alterados de conciencia, para entrar en contacto con la tierra y con el sol, porque sabemos que toda esa estancia estaba cubierta de un material. Yo, gracias a una buena amiga que nos acompañó, a antropóloga forense y arqueóloga, Elba, nos echó un cable y bueno, sobornamos literalmente para que pudiéramos tener en nuestras manos parte del material de pirita que recubre esa estancia, porque todo aquello tenía que ser un enorme faro visible
a kilómetros y kilómetros de distancia. Toda la pirámide tenía que estar cubierta de ese material. Imaginaos en un día soleado el pepinazo de luz que tenía que emanar desde allí como un faro que llamaba a todos a vaya usted a saber qué, ¿no? Qué tipo de culto, qué tipo de historia. Quiero imaginar que al sol, y que en el interior de esas cuevas se realizaban algunos extraños rituales que jamás han trascendido. Y 3/4 de lo mismo ocurre con la tercera gran estructura, que es el Templo de la Luna, donde también se han encontrado, en este caso, tumbas sí pertenecientes a la civilización azteca. Pero tenemos 3 periodos de tiempo definidos, 3 periodos absolutamente misteriosos, que nos pueden dar muchas claves de cómo funcionaban, de quiénes eran y por qué erigieron, que yo creo que es la más importante, esa enorme ciudadela cuyo propósito ha quedado perdido en el tiempo. ¿Y se piensa que pueden encontrar dentro reyes en ese túnel? Bueno, en contacto con Sergio Gómez Chávez, que es el responsable de las excavaciones, ellos están convencidos de que detrás de esa puerta, en la que termina el túnel, hay una gran estancia, en la que, porque han hecho con técnicas no invasivas de georradar y saben de la existencia de la estancia, lo que no saben es que van a encontrar dentro, presumen que van a encontrar a los reyes de Teotihuacán. Sería increíble. Sería, yo creo, un descubrimiento tan o más importante que el de Tutankamón, porque es más que probable que eso no haya sido violado desde entonces y que además nos puede aportar datos muy útiles y verdaderamente fascinantes de cómo eran estos personajes. ¿Tú te imaginas qué altura podrían tener? Porque hay muchas conjeturas al respecto. Se han encontrado hallazgos que en el mismo templo de las inscripciones, por ejemplo, el ser que estaba allí, vamos a llamarle humano, tenía una altura gigantesca para la media de los hombres de su época, ¿no? Y como el señor de Pacal también. Increíble. De ahí nos íbamos a ir a Sonora, pero no sé si te voy a dejar ir a Sonora. ¿Lo dejamos para otro día? Dejamos Sonora para otro día. Vale, Egipto. Nos vamos a Egipto breve, porque quiero tenemos que ir al mundo subterráneo, al centro de la Tierra, y tendríamos 1000 temas esta noche para hablar, pero te dejo un poco tranquilo. Siguiendo con el esquema de las pirámides, Egipto es sin duda un destino sugestivo y mágico. El otro día Sergio Aguas nos decía en exclusiva en el programa que van a encontrar la tumba del faraón Keops y todo su ornamento a su ajuar funerario, imagínate. Estamos invitados a ver cuando metan ese segundo robot o tercero que va a entrar por la Cámara de la Reina. Hombre, desde luego espacio debe haberlo. Lo que me resulta llamativo es el tiempo que se están tomando, ¿verdad?, para que otro robocito nos haga por entregas un descubrimiento de tamaña importancia. Desde luego que sería fascinante y ojalá que Zahi Hawass no se equivoque en su diagnóstico, que no se equivoca porque es quien manda, quien controla y quien sabe mucho antes de que salgan los medios de comunicación cualquier información. Sí. Pero es sin duda para cualquier amante de la historia y por cualquier amante del esoterismo no hay algo más evocador que las propias pirámides de Egipto. Y he querido trazar este compás piramidal porque sin duda la gran pregunta que uno se hace al contemplar sean las pirámides latinoamericanas como las de Egipto, ¿para qué tenían que ser utilizadas? ¿Qué eran verdaderamente las pirámides? Y bueno, es una teoría que se ha expuesto en más de una ocasión, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que esas pirámides no son sino otra cosa que máquinas de resurrección, que elementos, no sé si simbólicos o verdaderamente prácticos, que hacían que el alma de los reyes que allí fueran depositados, y no necesariamente muertos, enfilaran hacia las estrellas, como si el mensaje que las pirámides nos transmiten no hubiera que buscarlo en nuestro planeta, sino allende de nuestra atmósfera, en el lejano cosmos, donde probablemente hayan hermanos muy parecidos a nosotros que nos puedan estar observando. Esta semana, tú sabes, se ha dado a conocer un descubrimiento apenas a 200 años, no a 200 años luz, no, a 200 años de viaje convencional, se ha encontrado un planeta potencialmente, adecuado para que el desarrollo de una vida tal y como la conocemos en la Tierra. Un planeta además muy curioso porque no tiene rotación y por lo tanto tiene una cara calentita y la otra muy oculta, ¿no? Sea como sea, nos abre de nuevo
esa ilusión a quienes siempre hemos soñado con que ahí fuera hay alguien más, de encontrar un argumento a favor de quienes sostenemos que en un pasado remoto nuestro planeta pudo ser visitado por seres procedentes del espacio exterior. Y lo digo así sin ruborizarme, porque yo soy de los que pienso que las pirámides de Egipto las levantaron, como dice Zahi Hawass, los egipcios, y que las pirámides latinoamericanas, las que hay en México y en otras latitudes, como Honduras, Guatemala, etcétera, las hicieron sus respectivos pueblos. Pero eso no quita de que pudieran tener instructores, eso no quita que estuvieran intentando simbolizar o perpetuar estructuras que posiblemente se encontraran en otros planetas. Hace algunos años trascendió la noticia de que en Marte eran estudios muy singulares que después quedaron algo dispersos y verdaderamente contradictorios, pero que hablaban que las mismas estructuras y en la misma latitud que se encontraban en las pirámides de Egipto, se encontraban 3 mismas pirámides en el planeta rojo, en Marte. Te puedo decir que después la historia quedó un poco en agua de borrajas, pero ¿por qué no pensar que realmente si hubo un pueblo, si hubo una civilización más avanzada que pobló la Tierra, sea por la instrucción de esos visitantes cósmicos, llamémosle dioses, en una etapa de la antigüedad, no se llevaron a lo más granadito de nuestro pueblo para conservar ante una catástrofe, una calamidad, una extinción masiva, no se llevaron algo más granado a otro planeta para después replantar la vida de la Tierra? 900, 137, 137 nuestro teléfono, y vamos a ir a Copán, lo dejamos, y vamos a ir luego a Polonia, como esos 5 destinos misteriosos, lo dejamos porque vamos a otro más. Queremos ir al fondo de la Tierra. Ese es nuestro teléfono si queréis participar, entrar en los premios, venir la semana que viene, o optar a esa habitación 712 que luego os contaremos. 900, 137, 137, seguimos de viaje. Ahí nos vamos. Déjame que salude a Carlos Raúl Ornes Rivas y su sobrino, que nos mandan saludos desde Lima, Perú. Gracias por escucharnos. Julio Verne sabía algo más de lo que queremos. Bueno, aparte de que parecía que era... Ahí sí que habría un programa, ¿no? Sí. Un iniciado y esoterista. Pero cuando escribe su libro Viaje al centro de la Tierra, ¿sabía algo? Bueno, pues todos sabemos que Julio Verne ha sido un enorme gran visionario de nuestro tiempo. Se ha anticipado a muchos de los grandes descubrimientos, desde el viaje a la Luna hasta el fax, por citar solo. El fax ya lo... Sí, también lo pronosticó en uno de sus libros. Pero una de las asignaturas pendientes está en ese viaje al centro de la Tierra, en hallar esa entrada interior que nos abre a un mundo sospechosamente curioso y fantástico como el que dibuja él en su novela. Y supimos hace ya bastante tiempo que Verne, como muchos otros artistas, literatos y personajes un poco con creatividad o con cierta influencia dentro de su entorno, habían visitado el pueblecito del sur de Francia de Rennes-le-Château. Allí en Rennes, sintetizamos muy rápido, un cura se vuelve rico de la noche a la mañana. Para algunos es un misterio que entronca con el cristianismo, con la descendencia de Jesús. Para otros, que encuentra un tesoro, y uno de los tesoros que se esgrimen como probables es el tesoro cátaro, entre otras cosas porque desde el año 25 hasta el 40 y tantos un Sturmbannführer de las SS llamado Otto Rahn recorre parte de ese país cátaro y localiza en algunas cuevas, entre ellas la más importante, el Ombribes, la catedral de los cátaros o la de Belén, signos que parecen estar apuntando a el escondite del tesoro de los cátaros, tesoro material, físico, económico. Muchos ponen Déjame que mande un saludo a Guillermo Cacenave, que era nuestro guía en el país cátaro. Viaje que no pudimos hacer porque tuvimos ahí un desastre, pero bueno, Guillermo nos estará escuchando, es un hombre bueno, es un cátaro. Mis saludos también, que él además está en un lugar privilegiado de ese país cátaro, que es la Belanet, una localidad, una casita que tiene ¿Se ha cambiado? colocada. ¿Se ha cambiado? Sí, está cambiado. Pues es una pena, porque esa casa accedes rápidamente hacia Montsegur y desde Montsegur tienes una vista privilegiada del lugar donde Verne se inspira para crear su novela. Ese lugar no es otro que el monte Bugarash, que es el lugar que cita específicamente en su novela, una de las espinitas pendientes que tengo, porque la novela abunda en detalles de las localizaciones para la entrada, es hacer el recorrido que Verne
postula en la novela. Es algo que todavía no he hecho, que queda pendiente y por lo tanto lanzo el desafío hasta para ti, Miguel, si nos atrevemos a ir con el programa y ir a buscar la entradita con nuestros carburos y nuestros arreos de espeleo. Pero efectivamente parece que él se inspira en esa montaña, la razón la desconocemos, para crear esa novela y que en consecuencia, cuando los tibetanos nos hablan de su acceso o su ingreso a Shambhala, desde el acceso tibetano habría un acceso europeo, y ese acceso europeo parece que sería accesible desde esa montaña misteriosa. Montaña que además está rodeada de pueblos con enorme simbolismo que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los fluidos acuosos, que tiene que ver con los menires, es decir, que ha sido señalado también desde la más remota antigüedad. Se han encontrado cuevas maravillosas repletas de yacimientos en oro, porque también es una región ciertamente aurífera, y algunos especularon en que el propio cura, parte del oro que podría haber conseguido no sería de los cátaros, que presumiblemente habría escondido en esa montaña, sino que habría también conseguido algún tipo de yacimiento áureo de los muchos que se prodigaban en la zona de Lebu Gerash. En cualquier caso, la zona está ahí por explorar, absolutamente virgen. Nos ofrece la posibilidad de rastrear una pista todavía no llevada a cabo, que es la novela en la que Gran, el capitán, protagoniza ese ingreso al mundo interior, y desde luego nos abre un mundo fascinante, algo que está muy en boga, que es el mundo de los intraterrestres. Y lo tenemos ahí tan cerca. Tan cerquita. ¿Tú crees que se podría hacer? ¿Por qué no? Hay que probarlo, ¿no? Sí. He visto en un reportaje que había sido, nos queda un minuto antes de hacer una mínima pausa. Hay cuevas fascinantes en la zona, muchas cuevas, ¿no? En ese lugar. Sí, insisto, es una zona con mucho yacimiento en oro, donde el agua ha ido modelando y creando por las estructuras geológicas propias de la región entradas, unas que son cavernas larguísimas y otras que son mucho más pequeñas, y donde presumiblemente algunas son visitables. El caso de Lombrives, Belén es privada, pero también se puede visitar, y vale la pena hacerse un recorrido porque muchas de ellas encierran símbolos y mensajes fascinantes, y aunque no sea por los símbolos, solo por las sensaciones, solo por experimentar lo que aquellos hombres realizaban en estas cuevas, donde llevaban a cabo algunos de sus rituales, yo creo que merece la pena. Qué curiosa esa zona, ¿verdad? Cerquita de nosotros, tan desconocida, tan plagada de misterios y de cosas todavía abigarrado, ¿eh? Y de historia de más de 3.000 años, desde Roma hasta la actualidad. Tenemos que ir. Hacemos una mínima... ¿Querías decir algo? Sí, no, quería decirte solamente, porque ahora me he acordado el nombre de la novela donde habla del fax, es el Clovis d'Ardendor, una obra prácticamente inédita de Verne. Bien, hacemos una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de las noticias, el servicio informativo de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay varios concursos en marcha, hay varios métodos: 900, 137, 137, espacio en blanco @rtve.es. Por si queréis venir al programa el fin de semana próximo, por si queréis ir a esa habitación, etcétera, etcétera. En la segunda parte os damos todos los datos y mucho más en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que Josep no va a seguir llevando de viaje.